Estoy en comunicación con Edgar Cortés, que es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia del colectivo #Seguridad Sin Guerra. Y yo, Edgar, te saludo esta mañana y gracias por tomar esta comunicación. Pedro, buenos días y buenos días también a quienes nos escuchan. Bueno, pues como que resultó sorprendente el hecho de que el día de ayer en el Senado viniera esta aprobación de la Guardia Nacional bajo un carácter civil, aunque creo, Edgar, bueno, incluso viene la ratificación de la alegría que le da el presidente hoy por la mañana el que se hubiera decidido así, pero yo quisiera también empezarme a fijar, Edgar, en los detalles de estas leyes, y es la letra chiquita, porque dicen que en el detalle está el diablo, ¿no? Y creo que ahí tenemos que echarnos un clavado, Edgar, porque yo creo que, digo, a mí cuando las cosas son así tan tersas, algo me llama al sospechosismo, diría por ahí un político de tiempos pasados. Ya. Sí, entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es el punto de vista de la organización a la que perteneces en esta Seguridad Sin Guerra? Bueno, mira, este colectivo formado por una multiplicidad de organizaciones, personas, desde hace 2 años veníamos trabajando sobre este tema, con el gobierno y el Congreso anterior y con el actual. Y en estas participamos diversos integrantes en los foros, etcétera, y a mediados de enero habíamos entregado lo que llamamos un discurso, un dictamen alterno al que estaba trabajado sobre el dictamen que había hecho o aprobado la Cámara de Diputados. Y ahí pusimos una serie de ideas, y creo que hay que reconocer apertura tanto de la oposición en el Senado como de los mismos senadores de Morena, y creo que buena parte de las propuestas, de los planteamientos fueron recogidos, y en ese sentido, pues sí, nosotros estamos, digamos, satisfechos con el resultado, y nos parece que hay una buena construcción de una propuesta general que, digamos, seguramente a más de alguno tendrá alguna idea que cosas que se pudieran haber mejorado, pero pues hay que asumir, fue el trabajo de una mesa de negociación y donde pues había que encontrar a fin de cuentas el punto de coincidencia en esa pluralidad de los legisladores y legisladoras. Ajá. O sea que ¿se dan por satisfechos en este colectivo? Sí, nos damos por satisfechos, incluso, digamos, ayer el colectivo decía un poco que consideramos que el resultado se puede reivindicar como un triunfo de la sociedad civil, ¿no? Porque creo que hay mucha coincidencia con el planteamiento que se había venido sosteniendo. Ahora, Edgar, tú y yo y nuestras familias y el país hemos venido viviendo un México que se ha venido deteriorando en su tejido social. Todos los días vemos actos de corrupción en todas partes a donde volteamos, tanto en la parte pública como en la privada, hay que decirlo también, ¿no? Hay escepticismo desde que me meto en una gasolinería y sé que me van a vender litros de a menos, sé que me van a transar de alguna manera, sé que si voy a hacer un procedimiento legal, voy a entrar en un tortuoso camino que tendrá que ser lubricado con corrupción y con dádivas y con moche. Sé que si me para un policía, algo me va a sacar. Sé muchas cosas que me agravian. Sé que si tenemos hijos en la adolescencia o en la juventud, en la adultez joven, pues me preocupa, todo me preocupa, su desempeño en la sociedad me preocupa. Estamos en riesgo constante. Y la idea es, si ya tocamos fondo y con esta base de un nuevo gobierno, podríamos empezar a recuperar lo que hemos venido perdiendo desde el gobierno podríamos irnos en la historia, pero desde Calderón, con la guerra declarada a la delincuencia, y con Peña Nieto, con el clímax de la corrupción. ¿Estamos mejor? ¿Estamos yendo hacia un camino asertivo o cuál es tu idea? Mira, yo creo que el acuerdo alcanzado ayer en el Senado me parece que es un paso correcto en el rumbo finalmente de poder construir policías profesionales capacitados de corte civil, ¿no? Eso significa al mismo tiempo, y está en el dictamen, pues que hoy se tiene que reconocer que las Fuerzas Armadas son en este momento indispensables, que hay zonas del país
que son las únicas instituciones, Ejército, Marina, que pueden ofrecer un cierto nivel básico de seguridad, ¿no? Entonces, pero que hay que desarrollar ese tema de las policías civiles. No es un asunto de hoy, es un asunto que tiene una larga historia, que no se ha podido resolver y atender adecuadamente por el gobierno federal, por los gobiernos de los estados y los municipios. Pues creo que este es un tema. Ahora, cuando hacían este recuento de agravios, de problemáticas, yo coincido, creo que ha habido un deterioro. Creo que lo que se propuso ayer es un primer paso, pero por supuesto que no podemos pensar que solo la Guardia Nacional, así se haga la implementación óptima, va a resolver problemas. Creo que junto con esto tendría que estar poniéndose en marcha y empezar a ver resultados en el Sistema Nacional Anticorrupción para ese combate. Al mismo tiempo tendríamos que estar, digamos, teniendo un proceso de fortalecimiento. Acabamos, en el caso de la PGR, acaba de cambiar de nombre a Fiscalía General de la República, pero lo que tendría que seguir es un proceso sostenido de mejora de la capacidad de investigación de los delitos y más bien de los fenómenos delictivos que aquejan al país por parte de la Procuraduría General y de las Procuradurías locales, porque pues más del 90% de los delitos que vivimos los ciudadanos son lo que se llama el fuero común: robo a casa habitación, robo en transporte, robo en la vía pública, algún otro, y esos son competencia de las autoridades locales. Entonces, hay una gran tarea, y creo que el pendiente hasta ahora es que pueda haber un planteamiento de cómo se van a conjuntar, yo diría, un buen número de acciones que vayan reconstruyendo pues el tema de el combate a la impunidad, de garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, pero también de mucho trabajo preventivo. Tú creo que también lo mencionabas, pues el tema, yo diría, de la corrupción o el tema de, digamos, de la delincuencia como parte de la vida cotidiana lo hemos venido normalizando. Yo creo que el ejemplo tal vez más claro, porque lo hemos visto muy recientemente, es el del Huachicol. O sea, comunidades enteras que han hecho o han formado parte de estas redes de robo y venta de combustible obtenido ilegalmente como un modo de vida en el que participa pues la comunidad entera y las familias enteras. Este deterioro también tiene que ser revertido. Entonces, yo diría, creo que ayer hubo una buena decisión. ¿Suficiente? Por supuesto que no. Si no se combina con otras muchas decisiones que se requieren tomar, pues tal vez tengamos solución de algunos aspectos, pero no la atención de todos los ámbitos que hoy preocupan y agravian a la sociedad. Sí, fíjate que estando tú en una organización, digamos, de observación y de propuesta, porque ustedes propusieron parte de lo que hoy ya es una realidad con la Guardia Nacional, yo pienso que organizaciones como la de ustedes, la que ustedes encabezan, tendríamos entre todos que hacer énfasis particular en una solución que a lo mejor va hasta el mediano o a largo plazo de este deterioro que se ha vivido en el país, y es la creación de un modelo educativo que realmente vuelva a poner en el primer plano de la sociedad a los valores, a los principios, a la dignidad, a la honorabilidad, a la dignidad de nuestra sociedad, bajo principios éticos que nos permitan una convivencia futura. Porque ahora, yo creo que la batalla más grave que hemos perdido en la sociedad mexicana es que nos damos cuenta de que la ilegalidad paga, de que la ilegalidad y el brincarse las trancas nos lleva a este principio del que no tranza, no avanza. Y esto para nuestros hijos es pernicioso, para las siguientes generaciones. Yo pienso que ahora que se están dando las bases, ¿por qué no nos vamos a lo fundamental? Y desde eso fundamental promovemos lo que no se ve, no lo estoy viendo, sí veo una cancelación de la reforma educativa propuesta en el sexenio anterior, me parece bien, pero no veo una propuesta que realmente ponga énfasis y acento en lo más importante, que es nuestro carácter humano como sociedad, que creo que hemos venido perdiendo. Totalmente de acuerdo. De hecho, en el 2010, cuando se hizo la reforma a nuestra Constitución para incorporar
expresamente el concepto de derechos humanos en la misma, se reformó, entre otros artículos, el tercero, que tiene que ver con la educación, y plantea pues una serie de características de la educación que se tiene que impartir en México, y ahí se incorporó que también tendría que tener este elemento de los derechos humanos. Y creo que si realmente se pudiera ir estructurando, pues es eso, porque los derechos humanos se construyen sobre la dignidad de las personas, sobre el respeto a la diversidad, sobre la garantía de los derechos de todos los que formamos nuestras comunidades, en fin. Yo estoy de acuerdo contigo, pero digamos a la par, porque eso serviría, digamos, para formar a las nuevas generaciones, pero tenemos hoy generaciones pues que están en la calle sin oportunidades de trabajo, muchas se han vinculado a la delincuencia organizada. O sea, hay también que hacer todo un trabajo más de carácter preventivo, que ha sido también un tema que se ha abandonado en los últimos tiempos, ¿no? Me parece que ese es otro elemento que tendría que trabajar. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero creo que el tema es un programa que logre realmente combinar asuntos de seguridad, de prevención, de justicia. No tendríamos que olvidarnos de los centros penitenciarios, que son un verdadero caos, y donde muchas cárceles están gobernadas por la misma delincuencia. Entonces, si no hay un esfuerzo del gobierno, pero también de la sociedad, de ir construyendo soluciones que sumen un conjunto de acciones, pues me parece que nuestro riesgo es soluciones muy parciales, que ya las hemos visto, y que no son sostenidas en el tiempo, y que al paso de plazos largos, pues lo que llegamos como resultado es un mayor deterioro a las situaciones de riesgo, de violencia, de impunidad, ¿no? Sí, y tú has dicho la palabra deterioro. Yo he visto a mi país deteriorarse. Así es. Y este país pues, caray, cuando volteas para todos lados, Edgar, y te encuentras con tranzas, con actos de corrupción, con abuso, con impunidad, ¿no?, absoluta, con gente, mexicanos que se sienten dueños del país como si verdaderamente se lo hubieran ganado y hubieran tenido el respeto. Yo creo que ahí es en donde se pierden los estándares de convivencia. Convivir es un esfuerzo social que apela a la inteligencia colectiva de los pueblos, y yo creo que ahí tenemos y estamos inmersos en un ámbito de mucho egoísmo, en donde es el juego de Juan Pirulero, ¿no? Cada quien que atienda su juego y a ver qué resulta de todo esto. Pero sí he visto con preocupación que nuestro país va cuesta abajo en su rodada, y tenemos que cambiar el curso de las cosas. Pero yo espero seguir teniendo comunicación con este Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y del colectivo Seguridad Sin Guerra, porque pienso que bases de tanques de pensamiento como ustedes son fundamentales en los nuevos planteamientos que traten de restituir lo que hemos perdido en nuestro país: paz, convivencia y respeto a los valores y a los derechos. Gracias, como siempre, Edgar. Al contrario, gracias a ti, y por supuesto que estaremos en comunicación, porque todo esto de lo que hemos hablado son temas que pues hoy están en el papel, en la reforma, pero viene el paso decisivo, que es ponerlos en la práctica. Dicen que del dicho al hecho, ¿verdad?, hay un trecho. Así es, efectivamente. Hay un trecho importante. Edgar, te abrazo, gracias, Edgar Cortés. Igualmente, buen día.